Hola guapérrimos, bienvenidos a otro especial de Nigromantes Literarios. A estas alturas no es para nadie un secreto que tanto Navi como yo somos seguidores del trabajo de un tal Stephen King, Papi King para los amigos. En este espacio hemos recomendado innumerables libros de este autor y ese es el punto, porque nos ha parecido conveniente o curioso hacer un repaso de las obras de King comentadas en Nigromantes a lo largo de estos últimos 6 años. Ya les adelanto que no son pocas, así que tengan a mano lápiz y papel porque es el turno del rey, del maestro del terror. Quédense con nosotros y repasemos algunas de las obras más emblemáticas de Stephen King. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Y ahora te voy a comentar un libro que, bueno, la primera vez que escuché hablar de... Mi escritor favorito es Stephen King, por descontado, y la primera vez que escuché hablar de este libro fue en la serie de Friends. Rachel le recomendó a Joey leer el libro de Cujo, o creo que fue al revés, y ahí escuché, ostras, ¿cómo que yo no he oído hablar de este libro de Stephen King? Entonces me fui a la librería corriendo, me compré el libro y me lo leí. Y la verdad que me gustó muchísimo el libro. No sé si has leído tú este libro. Sí, lo he leído. Además, no hace demasiado tiempo. Es fantástico, es un librazo. Es un librazo. Este va de un San Bernardo que acaba contrayendo la rabia y, pues bueno, imagínate tú ya Stephen King y la rabia en un perro. La que nos lía el perrito, sí. Bueno, es un trabajo de Stephen como casi todos los que hace, donde los personajes, pese a que él es la circunstancia, porque Cujo es la circunstancia, ¿no? Pero todos los personajes que hay alrededor de él tienen una profundidad, son personajes con unas identidades tan ricas y con unos pensamientos tan únicos, ¿no? A mí es lo que más me gusta de Stephen King, cómo trabaja a sus personajes. La psicología también de... Sí, totalmente. Yo de este libro, cuando peor lo pasé es cuando se queda la protagonista encerrada en el coche con el niño. Que es horrible. O sea, y el perro fuera y van pasando las horas, los días. A mí me entraba hasta calor leyendo el libro. O sea, yo decía, es que me estoy sintiendo la misma claustrofobia y el mismo calor que la prota. Si no vamos tampoco a destriparlo, ¿vale? Porque seguramente habrá gente que no lo habrá leído, pero la verdad es que es uno de esos libros que resulta muy inquietante, ¿no? Desde la perspectiva de quien tiene mucha empatía, ¿no? Como puede ser nuestro caso probablemente. Yo es que lo pasé un poco mal con este libro, ¿eh? Lo pasé mal. En fin, ya tendremos tiempo de hacer a lo mejor algún especial sobre Stephen King. Vamos a darle a nuestros nigromantes a lo mejor. Seguro que cae, más adelante seguro que cae. Sí, a lo mejor nuestros amigos nigromantes quieren a través de redes. Bueno, pues yo ahora les traigo aquí a Carl Barlow, que sale del Misterio de Salem Lot, de Stephen King. Este fue el segundo libro que escribió Stephen King. Y el vampiro, ¿no?, es descrito en el libro como un señor viejo, con un rostro algo arrugado y femenino, un cabello negro hacia atrás con gomina y un bigote elegante. Él dice ser viejo, muy viejo, incluso, si no recuerdo mal, pues que presenció la aparición del cristianismo. O sea, imagínate ya la edad que tiene. También para las personas que lean Stephen King y hayan leído la saga de La Torre Oscura, pues bueno, creo que es en el tomo número 7 o en el 6, que es cuando sabemos mucho más de Barlow, porque aparecen... Bueno, sabemos que es un vampiro tipo 1, que es capaz de hibernar por siglos y es altamente inteligente, que digamos porque salen también vampiros en La Torre Oscura, y es como se complementa un poco la información con Salem Lot. En cuanto al libro de Salem Lot, donde es protagonista Barlow, pues Barlow va a un pueblo que se llama Jerusalem Lot, con la ayuda de su sirviente Richard Straker. Los dos toman la residencia en la casa de los Marsden, que es una mansión abandonada que según los habitantes del pueblo está embrujada, y Straker secuestra a un niño local con el que hace un sacrificio humano y el hermano mayor del chico se convierte en vampiro y infecta a la población. Para mí es vampiros clásicos, las cruces y los ajos los repelen. Creo recordar que necesitan invitación para poder entrar a la casa, si no, no pueden entrar. Y me gustó mucho el libro. La introducción, si acaso, creo que es lo que menos me gustó, porque creo que divaga durante las 100 primeras páginas sobre la mansión y hay un poco ahí como
Es que si no, no sería King. O sea, King tiene esa tendencia, ¿no? A irse un poquillo por los cerrillos de Úbeda, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la forma de que tiene King. En la edición ilustrada de este libro, que también tiene pasajes inéditos, me gustaron mucho los fragmentos finales con las cartas y el lenguaje, pues eso, gótico, ¿no? Me gustó. Sin embargo, para mí no es la mejor novela de King. Y, no, hombre, es la segunda. Sí, que tenemos... pero tiene mucha popularidad, ¿no? Y probablemente esté diciendo una barbaridad, pero a pesar de estar, pues eso, perfectamente escrita, como todo lo que hace, yo no me sentí muy conectada con la historia, ¿no? O sea, no es una obra que recomendaría de King, ¿no? Aunque el epílogo, a mí, me pareció maravilloso. O sea, ese momento de honrar a su madre, que creo que es fantástico, ¿no? Y mira, ahora me viene a la cabeza también un relato de King, que se llama El aviador nocturno o el piloto el piloto nocturno, que es de un vampiro piloto, ¿no? Parece que King le cogió el gusto a los colmillos. Ese está en Pesadillas y Alucinaciones. Es un relato, sí, no sé si lo conoces. Bueno, me imagino que sí, que lo conocerás porque tú eres súper fan de No King. caigo ahora mismo en el relato. Porque... Sí, pues sí, el aviador nocturno o el piloto nocturno, algo así se llama. Y también va de eso, de un vampiro. A mí me encantó la última parte de ese relato, o sea, me parece... O sea, las últimas 2 páginas de ese relato me parecen brutales, o sea, está súper guapo. Sí, me gustó mucho. Y bueno, mencionar también que en este libro sale el personaje del padre Callahan, que es un cura. Sí. Que este personaje es protagonista también en la saga de la Torre Oscura en los últimos 2 libros. O sea, en este libro pasa algo con él y luego él retoma la historia de este personaje en la saga que he mencionado antes. Ahí rizando el rizo, ¿no? Como pequeño apunte, como pequeño apunte. No, eso es muy de King, ¿eh? A King le gusta mucho eso. Le gusta mezclar cosillas, está bien. A mí me encantan ese tipo de detalles en los escritores. Venga, pasamos al siguiente, Navi. Venga, vamos al siguiente. Vamos con Apocalipsis de Stephen King. Además, este libro lo tengo muy reciente porque lo volví a leer el año pasado. Bueno, leí la versión extendida de este libro porque cuando Stephen King publicó este libro en 1978 fue su 4ª novela y cuando la editorial cogió el manuscrito le obligó a recortar cientos de páginas para su publicación. O sea, imagínate. Entonces, bueno, una vez ya King tiene su renombre, ya es ya quien es, en 1990 decidió reeditar el libro con todas las partes que fueron eliminadas. Y claro, cambia totalmente... O sea, la historia es lo mismo, ¿no? Pero es como una versión extendida, por así decirlo. La sinopsis del libro, pues, que es un virus gripal creado artificialmente como posible arma bacteriológica, se extiende por Estados Unidos y el mundo, provocando la muerte del 99% de la población. Los supervivientes tienen sueños comunes en los que aparece una anciana y un hombre joven. La mujer anciana los incita a viajar a Nebraska para combatir a Randall Flagg, un abominable personaje que lidera las fuerzas del mal y busca la aniquilación definitiva de la humanidad mediante un temible arsenal nuclear. El libro es, bueno, una lucha entre el bien y el mal y la supervivencia, y también decir que el malo Randall Flagg, está presente en otros libros de Stephen King, ya sea en Ojos de Brujos, sí, o La Torre Oscura. Y este libro cuenta con 2 miniseries, una estrenada en 1994 por la ABC y la otra estrenada en 2020 por la CBS, que Whoopi Goldberg hace de la ancianita. No he visto las miniseries, el libro sí, y creo que es un clásico. Entonces, sí, es un poco... O sea, la versión extendida, hay algunos capítulos que son un poco... densos, por así decirlo, ¿sabes? Me he leído la versión abreviada y la versión extendida y al final no sé con cuál me quedo, ¿eh? Porque sí que es cierto que la versión extendida pues cuenta con muchísimo más, ¿no? Hay más cosas que pasan, pero es que hay algunos capítulos que son irrelevantes, por así decirlo, y tengo ahí como un dilema, ¿no? No sé con cuál quedarme, con el corto o con el largo. Bueno, ya sabemos cómo es nuestro muchacho King, él le gusta irse un poquillo por las ramas a veces, pero aún así a mí me parecen genialidades las cosas que escribe. A mí, bueno, Apocalipsis no lo he leído, también está ahí desde hace tiempo pendiente. Es que ves, no me da la vida, Navi, no me da la vida. Y he escuchado he visto muchas reseñas de Apocalipsis y he visto que o odias la novela o la amas. Entonces la reflexión que tú has hecho me ha parecido bastante
razonable, porque todo el mundo era o bien que les aburría mucho, lo cual en mi caso respecto a King, pues siempre me pasa que cuando alguien me habla mal de una novela de King, a mí suele encantarme esa novela, no sé por qué. Entonces la tengo apuntada, Apocalipsis, para leerla, al margen de que haya visto algunas malas reseñas de esta novela. Sí que es cierto que el final del libro a mí no me gustó personalmente. No me gustó, me decepciona un poco, ¿no? Pero tampoco me imagino otro final, ¿sabes? Entonces, ya, comprendo. Es un poco pues así, ¿no? Pero en líneas generales sí que me gustó el libro. Los personajes están muy bien trabajados y la historia va creciendo con un ritmo trepidante y quedas atrapado. ¿Sabes? Pero no es de los mejores libros que tiene Stephen King. Eso también te lo puedo decir. Vale. No, ya me lo leeré y te daré mi opinión. Y te diré... Bueno, pues vamos a hablar ahora de uno de mis libros favoritos, que se llama El juego de Geralt, y es de nuestro querido Stephen King. Bueno, es decir, mucha gente se queja de este libro, ¿no? Y dicen que es una de las obras menos aceptadas de este autor. Y yo tengo que discrepar, por supuesto. Pero bueno, primero comencemos hablando un poco de qué va. Jesse y Geralt se van de escapada a una cabaña aislada de todo, un poco por retomar la pasión de un matrimonio en una fase un poquito aburrida, ¿no? Y Geralt propone un juego erótico que consiste en esposar a Jesse al cabecero de la cama. La cosa es que al pobre hombre le da un infarto y se desploma en el piso, y aquí comienza la supervivencia de la protagonista, esa lucha encarnada, ¿no?, contra los medios, y a priori no parece tener demasiadas opciones a su alcance, pero aquí la gracia del libro, ¿no? Sí, porque... Jesse probablemente sea el personaje con más evolución de los que ha descrito King en sus historias. A mí al principio me parecía un poquito aburrida, ¿no? O sea, me daba bastante pereza lo que era la personalidad de ella, ¿no? Y sin embargo me lo tragué con papas, o sea, acabó conquistándome. Sí, me emocionó muchísimo. Puedo decir que pocos libros me han llegado tanto al corazón, ¿no? Y bueno, me hizo pasar de la tristeza a la rabia, de la rabia a la euforia, y todo esto sin dejar de tener ese ingrediente paranormal tan típico en el estilo de King, ¿no? Creo que mucha gente leyó este libro con otra idea de lo que se iba a encontrar y que por eso lo tachan de un mal libro, ¿no? Pero realmente pienso que deberían darle otra oportunidad, porque para mí es una obra maestra, es uno de los mejores trabajos de este autor. Y bueno, sí, un libro de supervivencia, no solo en respecto a la supervivencia física como tal, sino que en el caso de este personaje la lucha es espiritual, ¿no? Y ese es el punto más importante de la historia. O sea, Jesse lucha no solo contra los elementos que la tienen retenida, que ya es muchísimo, sino contra sus propios demonios. Y en realidad llevaba mucho más tiempo en esa situación, ¿no? Como prisionera, mucho antes de que su marido, la esposara a la cama. Y bueno, King en esta historia viene a demostrar que cualquier víctima, terribles que hayan sido sus circunstancias, es capaz de salvarse a sí misma, ¿no? Sí. Papa King dando la diana. Luego además el libro es bastante claustrofóbico porque casi todo ocurre en el mismo lugar, a excepción de cuando viaja un poco al pasado, ¿no? Que es para oxigenar un poco al lector. Pero... Esas voces son maravillosas, ¿no? Sí. Es que a mí, no sé, ya te digo, la primera vez que oí hablar de este libro era en el canal de un amigo mío, y empezaron a decir la gente: odio este libro, me pareció un horror, qué decepción. Y claro, me leí el libro pensando, bueno, me voy a encontrar aquí probablemente la peor obra de Stephen King, porque claro, Stephen King cuenta con un mogollón de fans, ¿no? Y casi siempre hablan muy bien de su trabajo. Y claro, de pronto te venden un libro de esta manera y quedé gratamente sorprendida. O sea, no podía entender. Daba la sensación de que había leído un libro totalmente distinto a lo que los demás contaban. Igual también ibas con las expectativas muy bajas y entonces... No lo sé, ¿a ti no te gustó? ¿Es uno de los libros? No, a mí sí que me gustó. Lo único, lo encontré, pues es un poco claustrofóbico. O sea, esperaba que sucedieran muchas más cosas que luego suceden, pero bueno, sí que me gustó. Lo que sí que me gustaría comentarte es que cuando escribió Stephen King esta novela, la novela posterior que escribió fue Dolores Claiborne, y estas dos historias iban a ir unidas en un mismo libro, porque el personaje de Dolores tiene una relación telepática con la protagonista de este libro, con Jessie,
que tiene mucho que ver con el eclipse solar que hay. O sea, en principio creo que el libro se iba a llamar En el camino del eclipse o algo así, y iba a unir estas dos historias, pero por motivos editoriales, como las editoriales querían más dinero, pues dijeron, vamos a separarlos, vendes dos libros, pero en principio porque esta historia tiene mucho que ver en parte con el eclipse, con la otra historia, con la de Dolores Claiborne, y son como dos piezas que encajan a la perfección cuando lees los dos libros. Y también me gustaría mencionar que aquí mencionan al sheriff Alan Pangborn, cerca del final, que es uno de los personajes principales de otra novela de King, de La mitad oscura. En fin, bueno, pasamos a otro libro, Navi, ¿te parece bien? Sí, pasamos a otro libro de otro autor muy conocido. De un autor nuevo que se llama Stephen King. Bueno, me leí La larga marcha hace poco y he llegado a la conclusión de que este señor puede escribir literalmente sobre cualquier cosa y seguir resultando brillante. Sí. ¿De qué va esta novela? Pues es una distopía donde los militares, y en especial el personaje del comandante, tienen el control de la sociedad, y cada año se celebra una caminata llamada La larga marcha, en la que participan 100 muchachos, adolescentes para ser más precisos. El ganador se lleva el gran premio, que básicamente consiste en tener todo cuanto desee, pero el asunto de la caminata es mucho más complicado y siniestro de lo que parece. El recorrido puede durar bastantes días, y cuando un participante detiene su andar o rompe alguna de las normas, le dan un aviso. Al llegar al tercer aviso, si no retoma la marcha, pues le pegan un tiro, así de frío. Cuando digo que la caminata puede durar varios días, me refiero a que dependerá del aguante de los participantes, porque el último que quede con vida es el que gana. Claro, imaginemos por un momento lo que supone caminar cientos de kilómetros con los efectos normales de hacer una actividad física sin descanso, calambres, agotamiento extremo, a merced de los elementos, horas y horas caminando bajo el sol o con los atuendos empapados tras noches de lluvia. Es un panorama que no se le desea a nadie, pero a eso hay que añadir la presión que soportan todo el tiempo pensando en quién será el próximo en caer. Sin duda esa es la gran base de este libro, el no poder detenerte porque eso puede costarte la vida, ¿no? En ese sentido, King lo aborda porque es capaz de hacerte sufrir mucho al leer esta historia, y me impactó especialmente el efecto que tiene La larga marcha sobre los ciudadanos que van a ver cómo los chicos recorren la carretera, ¿no? Es como un gran circo de los horrores. Sí, es como un espectáculo. La gente les da besos, fotos, les abraza. O sea, es tremendo. Sí, o sea, de algún modo hace que uno viaje a las épocas del morbo, ¿no? En las ejecuciones públicas, estas que se hacían en las plazas, ¿no? Para mí lo mejor de esta historia es que el concepto es muy sencillo y aún así genera una sensación poderosísima en el lector, ¿no? Y además es claramente un retrato de la sociedad actual. Hemos perdido la empatía a niveles exagerados y vemos en las noticias muerte y devastación a todas horas sin que nos afecte, porque tal es la cantidad de sucesos que a uno no le da tiempo a recuperarse, ¿no? Y acabas por verlo como una cosa más de la rutina diaria, ¿no? En fin, las descripciones de King, como siempre, magníficas, y los personajes cargados de todas esas cosas que solo él sabe transmitir. Es un trabajo impecable donde la supervivencia es todo un desafío. Sí, luego además es que el libro empieza como de una forma muy amena, de como vamos de excursión. Y a medida que va avanzando te das cuenta que de excursión tiene muy poco, porque creo que nada más empezar hay uno que sufre un tirón en la pierna porque no ha calentado, ¿no? Y le dan pasaporte súper rápido. Y es como, hostia, esto va en serio. Uf. Y bueno, decir de este libro que este libro lo escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman, que escribió 5 o 6 libros. Y este libro lo escribió en 1979, y me llama la atención que mucha gente dice que este libro está inspirado en los Juegos del Hambre de Susan Collins, pero Susan Collins escribió sus libros en 2008 y este libro fue escrito en 1979. De todas formas, más adelante hablaré de los Juegos del Hambre en relación a otro libro, así que lo dejo para un poquito más adelante del programa, pero me hace gracia que la gente diga eso, ¿no? Sí, el nivel de documentación es bestial, ¿no? Vale. Exacto. Bueno, pues yo ahora voy a seguir hablando del Rey del Terror, de Stephen King. Y bueno, voy a hablaros de una saga de libros, que es la única saga de libros que tiene Stephen King, que se titula La Torre Oscura. Para mí es lo mejor que ha escrito Stephen King. He tenido la oportunidad de leerla 2 veces y es una obra de arte. Esta saga está compuesta por 8 libros. En total forman más de 4.250 páginas, o sea que no... que tardas en leer. Pero es que además
todo esto sin añadir otros libros que giran alrededor de esta saga. Libros como Corazones en la Atlántida, La Danza de la Muerte, La Niebla, It, Insomnia, El retrato de Rosmother, Desesperación, Un saco de huesos, Todo es eventual, Un coche perverso, El talismán, Ojos de dragón, Salem Lot, Casa Negra. O sea, todos estos libros tienen mucha relación también con La Torre Oscura. También te puedo decir que, bueno, el primer libro de La Torre Oscura se escribió en 1982, que se tituló La hierba del diablo, aunque en futuras ediciones se le ha cambiado el nombre y ahora se le conoce como El pistolero. En 1987 salió la segunda parte, en 1991 la tercera, en 1997 la cuarta, y en verano de 1999 Stephen King es atropellado y casi no lo cuenta, o sea, casi muere por el accidente que tuvo. Y una vez que se recuperó Stephen King, se obsesionó con terminar esta saga, porque él decía que no podía morirse sin terminar esta saga, ¿no? Se dio cuenta de que era un ser mortal. Por lo tanto, se metió en su casa, se encerró en Maine, y en 2 años, en 2003 y 2004, concluyó la saga escribiendo los 3 libros que restaban a la saga. 8 años más tarde, en 2012, sacó un nuevo libro que lo podemos ubicar entre el tomo 4 y el tomo 5, que se titula La Torre Oscura, El viento por la cerradura, que es la historia de una historia, que es algo un poco Stephen King, muy rocambolesco. También tenemos un relato que se titula Las hermanitas de Luria, que lo encontramos en el libro de Todo es eventual, en el que conocemos una pequeña historia sobre el pasado del protagonista. Y bueno, antes de adentrarme, ¿qué más podría decir? Que bueno, considero esta saga literaria, pues de una forma u otra, yo creo que acaba marcando al lector, porque es un universo tan vasto y profundo que cuando finalizas el libro te quedas como desamparado, como y ahora como sigo con mi vida. Ya. En cuanto, bueno, ¿en qué consiste la Torre Oscura? Bueno, pues en la historia tenemos al protagonista, que se llama Roland Deschain. Es el último miembro electo de una prestigiosa orden de caballería conocido como Pistoleros y el último de la línea de Arthur L, que viene a ser como el análogo del mundo del rey Arturo. Políticamente organizada entre las líneas de una sociedad feudal, comparte características tecnológicas y sociales con el viejo oeste americano, pero es también mágica. Muchos de los aspectos mágicos se desvanecieron de Mundo Medio, pero quedan restos que vamos encontrando a medida que la historia avanza. Desde reliquias de una sociedad tecnológica avanzada, etcétera, etcétera. La búsqueda principal de Roland consigue encontrar la Torre Oscura, que es un legendario edificio que dicen que es el centro de convergencia de todos los universos. Se menciona que el mundo de Roland se ha movido y que parece estar destruyéndose, y poderosas naciones fueron eliminadas por la guerra, ciudades enteras y regiones desaparecieron sin rastro y el tiempo pues no transcurre de una forma normal, por así decirlo. El protagonista de esta historia, Roland, es uno de los mejores personajes literarios con los que me he topado en toda mi vida, porque es un personaje muy profundo. O sea, al principio no te gusta, pero a medida que vas leyendo te enamoras de él. Luego, su pandilla, que se le llama Catet, está compuesta por 5 miembros y ya está. O sea, la saga tiene muy poquitos personajes. Y bueno, contiene todos los géneros: acción, drama, misterio, terror, humor, romance. Y vamos, podría estar horas y horas hablando de la Torre Oscura. Para finalizar, pues nada, añadiré que Stephen King se inspiró principalmente en un poema que se titula Child Roland to the Dark Tower Came, y a partir de este poema, que es de Robert Browning, que lo incluye en el apéndice final del libro, pues aquí escribió él su obra más magma, por así decirlo. Y poco más puedo decirte. No, se ve que no te gusta, ¿eh? Se ve que, vamos, es una obra que te despierta un sentimiento horrendo. La tengo que volver a leer, porque creo que la leí por última vez en 2013 y han pasado ya 8 años y la tengo que volver a leer otra vez. Bueno, pues no, yo La Torre Oscura, la saga no la he leído, de hecho lo he hecho a propósito, he querido dejarlo hasta el final, ¿no? Sí, me han hablado tan bien de esta saga que he dicho, bueno, pues primero me leo toda la literatura, que no es poca, de Stephen King,
y luego ya me pongo con La Torre Oscura, porque es que de verdad todo el mundo me habla muy bien de esta saga y no quiero perdérmela, evidentemente. Pero ahora también te diré que ahora estoy con los Tommyknockers, así que voy a tardar. Sí. Yo como curiosidad, o sea, creo que con 13 o 14 años me leí El Pistolero. Y a ver, a esa edad, porque el primer libro sí que es el más difícil de leer de los 7, ¿eh? Porque no están todos los personajes del Catet, solo salen 2, o sea, y es un libro muy denso y claro, al leerlo con 13 años, pues a mí no me gustó nada esa primera experiencia. Luego fui leyendo más libros de Stephen King, ya me enamoré de Stephen King, y bueno, a mí siempre me gusta leer pues sagas o libros que continúan, y entonces vi que Stephen King no tenía ninguna, o sea, todos sus libros son independientes. Los únicos libros que continúan es La Torre Oscura, entonces digo, bueno, voy a darle una segunda oportunidad. Y me volví a leer el primer libro, no me gustó mucho, me volví a leer el segundo, ya me gustó el tercero, pero claro, ahora la última vez que leí el primero me pareció una obra de arte, ¿sabes? Y dije, ¡guala! Estas cosas pasan, ¿eh? Pero claro, pasan. Y bueno, luego decir que también El Resplandor tiene segunda parte, que la sacó hace unos años, y ya está, pero todos los libros de Stephen King son independientes, a excepción de esta saga. La del Resplandor es Doctor Sueño, ¿no? Sí. La siguiente. Exacto. Bueno, pues mi novela Como un cielo sin estrellas está dedicada a Stephen King, que es mi escritor favorito, ¿no? Y es el siguiente libro del que les voy a traer. Y diréis, ¿Stephen King y LGTB? Pues sí. De decir que de Stephen King, bueno, puede ser muchas cosas, pero ante todo yo creo que es una persona cabal. Y bueno, pues el mes pasado tuvo un rifirrafe con Rowling. Y Stephen King declaró que Rowling le había bloqueado en sus redes sociales por defender a las mujeres trans. Que bueno, para los que no lo sepan, pues hace más de un año que la señora Rowling ha demostrado ser de la casa Slytherin y que proviene del linaje de quien no debe ser nombrado, ¿no? Porque, o sea, vale que hay libertad, pero bueno, creo yo que a veces hay que... ha dicho una serie de cosas que a Stephen King pues no le han gustado, ¿no? Stephen King pues defiende los colectivos, ¿no? Y pues se han enemistado, por así decirlo. Yo me he leído todos los libros de Stephen King y siempre he tenido una pequeña espinita con él, y es que aunque tiene personajes homosexuales, pues o los ha tratado muy mal, o sea, son asesinos sádicos pervertidos, o son personajes muy vulnerables y están dibujados de una forma bastante cliché, ¿no? Y digamos que no ha representado al colectivo, ¿no? Y esto es algo que yo tenía, ¿sabes? Pues hay algo ahí de, ay, es mi escritor favorito, pero bueno, aquí llega el libro de Elevación, que es el que voy a hablar ahora, y ya es que solo puedo hacer esto. O sea, aplaudir. O sea, a ver, la trama es muy sencilla. Tenemos al personaje principal que a medida que van pasando los días, pues va perdiendo peso. Que dicho así parece muy parecido de la historia de Maleficio, pero no tiene nada que ver. O sea, el personaje pierde peso, pero sigue con su mismo cuerpo, ¿sabes? O sea, no pierde peso físico. O sea, cada vez pesa menos, pero, o sea, ni los pantalones le van grande, ni la ropa le va grande, pero él cuando se pesa en la báscula, pesa menos. Oye, pues ¿vale? Qué gracia, ¿no? O sea... Entonces, claro, a partir de aquí, o sea, él empieza a calcular y dice, claro, en X meses o semanas pesaré 0 kilos. ¿Qué pasará cuando pese 0 kilos? O sea, la gravedad, ¿no? Y digamos que es la trama principal del libro. ¿Qué sucede, no? Pues que el protagonista tiene 2 vecinas que son lesbianas, que son una pareja que ha montado un restaurante vegetariano por la zona. Y decir que, bueno, viven en un pueblo pequeñito, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo son los pueblos pequeñitos, ¿no? Las habladurías, un poco su forma de pensar. Entonces, digamos, pues que el pueblo, pues, con las chicas estas se empieza a cebar mucho, ¿no? Las chicas, pues, montan el restaurante, pues, con toda su ilusión del mundo. Y digamos que el pueblo, pues, les da de lado, ¿no? Hasta tal punto de que si no consiguen remontar el negocio, pues, van a estar en la ruina y tienen que cerrar, ¿no? Y entonces, digamos que el protagonista, que nunca no es homófobo, pero tampoco nunca se ha relacionado con ninguna persona del colectivo LGTB, pues digamos que a medida que va pesando menos, por así decirlo, ¿no? Como que es un poco más liviano, pues es también su forma de pensar, y esto hace que se empiece a preocupar por cosas que hasta la fecha nunca se había preocupado, y esto hace que empiece a relacionarse más, pues, con sus vecinas, que con una se lleva fatal, ¿no? Pero bueno, esto no quita de que sea, pues eso, es un libro muy emotivo. Aquí voy a confesarlo,
se me escapó una lágrima en un momento del libro porque es muy emotivo. Los personajes, tiene muy poquitos personajes, están muy bien dibujados. Además es Stephen King, tenemos pues el número 19, tenemos Castle Rock, tenemos a Pennywise también que se le hace un guiño. Y bueno, pocas cosas más de decir del libro. Es un libro muy cortito. Me supo muy mal porque me lo leí súper rápido, aunque es un libro que me voy a volver a leer en breve porque, bueno, eso, me gustó muchísimo. Y nada, yo creo que con este libro Stephen King, porque no solo ha mostrado al colectivo LGTB, no solo desde un lado, desde fuera, sino también, o sea, te puede llegar a hacer cambiar de pensamiento, porque a medida que vamos conociendo a las chicas, pues te das cuenta de todo el background que hay detrás, todo lo que padecen, ¿no? Y en definitiva, es Stephen King, o sea, ¿qué más puedo decir? Pues nada, Papi King, a la lista, por supuesto. King, clean, clean, clean. Es que no sé, sí, que vamos a decir de King a estas alturas, ¿no? En este canal parece que nos paga para hablar bien de él. Sí, si no hay... En todos los podcasts tenemos que nombrarlo. Sí, es impresionante. No sé cómo lo hacemos, pero siempre acabamos hablando de King y lo entiendo, ¿no? O sea, muy bueno. Sí. Pues pasamos entonces al último de los monstruos, creo, sí. ¿No? Bueno, pues vamos a hablar ahora de un monstruo muy especial, Pennywise. Bueno, la entidad protagonista del libro It, y digo entidad porque quizás sea el mejor modo de describirla, surgió de la mente privilegiada de Papi King. Y te diré que creo que It fue el primer libro que me leí de King, allá por el Cretácico, más o menos, y recuerdo que me marcó profundamente, ¿no? Y creo que va tocando una relectura, a ver si en breve me pongo al día y me decido, porque mis impresiones de entonces, estaríamos hablando de cuando yo tenía, qué sé yo, 15 o 16 años, ¿no? Y como decía, pues me gustó muchísimo, ¿no? La historia, el mensaje, creo que es una novela muy completa y que su monstruo es realmente interesante, una manera soterrada de señalar a los verdaderos monstruos de las vidas de los personajes infantiles de la novela, ¿no? Pero bueno, como la intención no es destripar el argumento de It, sino comentar los aspectos de esta criatura fascinante, vamos a ello. Bueno, su forma básica, por así decirlo, es la figura de ese payaso tan anclado ya en la memoria de los asiduos al género. Por cierto, en cuanto a las películas, tú que eres seguidor acérrimo de King, ¿qué Pennywise te gusta más? ¿Tim Curry o Bill? Ay, no me acuerdo del apellido de Skarsgård. Bueno, el último. ¿Sí? Sí. Pues mira, fíjate, yo creo que me quedo con el clásico, y no porque el nuevo Pennywise me desagrade, no, al contrario, creo que es muy buen actor, pero el tema está en que yo descubrí al monstruo a través de Tim Curry, entonces para mí está claramente ligado a la idea del Pennywise, ¿no? Que yo asimilé en la novela. Pero bueno, esto... inciso cerrado. Bueno, decía que este ser suele manifestarse con la estética del payaso, pero la realidad es que esta criatura tiene numerosas formas, o sea, puede adoptar cualquier imagen que represente los terrores de los niños, lo cual a nivel literario me parece brillante y todo un acierto por parte de King, que describe bajo mi punto de vista, y acuérdense de que leí este libro en la adolescencia, pero bajo mi punto de vista es un análisis muy afilado de lo que implica la paternidad, y creo que por desgracia tiene mucha razón en esto, ¿no? Por comentar algunas de sus formas, voy a enumerar las que recuerdo, y tú, Navi, como seguramente lo tendrás más fresco que yo, pues ya me corregirás si me equivoco o si falta alguno, ¿vale? Yo recuerdo, en La Laguna Negra, creo que se llamaba, se presenta transformado en el padre de Eddie, que tampoco me acuerdo bien de los nombres, ¿vale? Pero bueno, además es una imagen muy gráfica del libro, porque uno lo imagina perfectamente y está cargada de una crueldad tremenda, ¿no? También usa la imagen de Georgie, el hermano de Billy, en esa escena del sótano que le pone los pelos de punta a cualquiera. A Reggie se le presenta como un hombre lobo, a Ben como una momia, a la pobre Beverly transfigurado en su terrible padre. ¿Qué más? Sanguijuelas, pirañas. También proyecta voces familiares desde las alcantarillas y bueno, la araña gigante, ¿eh? Sí. En fin, posee las características, yo creo que perfectas para aterrorizar a cualquiera que arrastre traumas o miedos determinados, ¿no? Y luego, por supuesto, destacar el maravilloso trabajo que realiza King a la hora de exponer a estos personajes en dos fases diferentes de su vida, ¿no? De niños y de adultos. ¿Cómo se te aparecería a ti? ¿En qué aspecto? Uy, pues no lo sé, probablemente pues como alguna criatura de estas marinas raras, porque de verdad que tengo como, bueno, criaturas marinas raras o en forma de los psicópatas más bestias de la historia, ¿no? Porque creo que esos son los dos mayores miedos que yo tengo, ¿no? Lo que esconde el fondo oceánico y por otro lado la maldad humana. Esas son las dos cosas que más miedo me dan. Así que sí,
Lo tendría fácil, te lo digo. Porque, en fin, se puede, para lo del fondo, los fondos oceánicos, se puede leer un par de novelas de Lovecraft y ya a mí ya me tiene... Ya te tiene... Sí, totalmente, ¿no? Pero bueno. En fin, decía que me parece muy interesante que haya dividido esas dos fases, ¿no? De la vida por un lado de los niños y luego de los adultos, y luego te traslada a ti como lector la importancia de enfrentarte al miedo, ¿no? Es un librazo, o dos, porque yo, por ejemplo, tengo 2 ediciones de este libro. Una de ellas es en formato libro de bolsillo, que tiene encima una letra diminuta, y luego tengo una versión en tapadura bastante más legible, que se divide en 2 tomos, así que yo creo que esta va a ser la que utilice para releer la historia, porque no vamos a contribuir a la pérdida de la vista, ¿no? De la vista. ¿Tú qué impresión tuviste con esta novela? ¿Qué edad la leíste? Bueno, yo la leí por primera y última vez en 2012. Creo que este año la vamos a leer en una lectura conjunta, que nos estamos leyendo por orden cronológico todos los libros de Stephen King. Y creo que este año toca It, así que lo volveré a releer. Y bueno, al principio lo encontré un poco... Me costó cogerle un poco el ritmo, recuerdo. Pero luego, a medida ya que iba avanzando... me enamoré de Derrick, o sea, de toda la historia que hay sobre la ciudad. Sí. Creo que es como un personaje más de la ciudad. Y bueno, o sea, me gustó muchísimo. O sea, es que no sabría si quedarme como cuando son niños o como adultos, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Por ejemplo, así como en las películas me quedo con la de los niños, que la encontré mucho más terrorífica. Creo que es más terrorífico. Es más fácil asustar a un niño que a un adulto, pero con el libro no sabría con qué quedarme, porque son bastante terroríficas todas las escenas, ya sea con los niños o con los adultos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, por eso el libro siempre es mejor que la película, ¿no? Al menos a mí hay una cosa que me gusta mucho de los libros de King, y es el modo que él tiene de profundizar en los personajes, ¿no? Él tiene un modo de acercarte a ellos que es único, ¿no? Porque... te los plantea desde sus luces y sus sombras. Eso es lo que más me gusta de los libros de King. De hecho, a mí me gusta mucho más que cuando se pone en modo fantasioso y empieza a mezclar temas sobrenaturales con... Pero sí, hay una parte de análisis social en todo lo que hace King muy, muy interesante. Y en It es probablemente el libro en el que, bueno, por lo menos de los que yo me he leído, en el que más analítico es, más crítico también, ¿no? Respecto a las figuras como los padres, ¿no? Son figuras muy importantes en el desarrollo de cualquier ser humano, y me pareció muy, muy acertado en esta historia. Bueno, es que me dejó marcada. Cuando yo terminé de leerme el libro, dije, wow, lo que acabo de leer. Y era una niñata, ¿sabes? No, que a lo mejor me lo leo ahora y es muy distinto, ¿no? Pero... Y además es fácil sentirse identificado con el libro, porque los personajes... O sea, hay muchos diferentes, luego son como perdedores. Todos a lo largo de la vida hemos estado en ese bando. Claro. Entonces, claro, es muy fácil sentirte identificado con... Creo que era el club de los perdedores, se hacen llamar los protagonistas. Sí, bueno, creo que sí. Es que, ya te digo, tengo un recuerdo un poquillo vago, porque lo que sí te puedo decir es que cuando he visto las películas, tanto la clásica como la más reciente, a mí personalmente me parece que ninguna capta la esencia del libro, la esencia profunda del libro. Sí, no hablo de los hechos. Probablemente en los hechos, seguramente la más reciente sea más fidedigna, ¿no? En algunas cosas, pero a mí, en lo personal, no me llegó como me llegó el libro, y es lo que hablamos siempre, ¿no? Que es un poco complicado, ¿no? Trasladar ciertas ideas de los libros, pero es que en este caso me parece que sigue siendo superficial. Sí, a ver, sí. Sigue siendo superficial, porque lo que cuenta King en esta novela, a lo mejor es que también queremos mirar para otro lado, que no nos resulta grato descubrir algo así, sobre todo cuando eres padre, ¿no? Porque cuando tú eres padre no eres a veces 100% consciente de lo que puedes causar en ese futuro ser humano adulto, ¿no? O sea, a mí me parece que este libro está lleno de críticas por todos lados a los fallos que podemos cometer como humanos que somos, o incluso a la maldad que puede haber en una persona por su egoísmo, por muchas cuestiones que en este libro están muy bien definidos, ¿no? Y eso no lo veo en las películas, ¿no? Porque puedes hacerle daño a tu hijo sin darte cuenta, y también dándote cuenta, ¿no? Que es un poco lo que... Claro. Luego hay otros temas que toca, como el tema del racismo. Creo que en el libro queda bastante patente. Y, por ejemplo, en la última película, no sé si por ser un poquito más políticamente correcto, no se trata tanto. Porque recuerdo una escena que me impactó mucho, creo, en el libro, es cuando relatan algo así relacionado con el Ku Klux Klan, que queman vivos a un montón de personas de color. Y creo que en la película esto no está.
Pues esto. No sale cuando es que no me acuerdo cómo se llama el personaje, cuando él cuenta, cuando él tiene la Michael, imagen. creo que es Michael. Michael. Sí. Michael no tiene las reminiscencias del incendio. Pero me parece que sí, porque de hecho las manos que se ven intentando salir de la puerta son... Bueno, es que claro, son su familia, ¿no? Sí. En teoría. Entonces Bueno, a lo mejor esa sí. ha sido la referencia, quizá. Sí. Bueno, es que ya te digo, o sea, yo no lo recuerdo. No lo tengo en la retina. Lamento mucho esto porque no lo tengo nada fresco. Como comprenderás, tengo 39 años y lo leí con 15, 16. Pero sí, tengo ganas de leerlo. Creo que este año va a caer, sí. Porque cuando lo tienes fresco puedes hablar de ello. Bueno, no sé, aparte que seguramente tendré una manera de percibirlo muy distinta, ¿no? Sí, ahora yo creo que lo disfrutarás más ahora. Pues sí. Yo voy a hablar de La niebla de Stephen King, o en su título original The Mist. Es un relato, o incluso podríamos decir que es novela corta, ¿no? Por la extensión. Sí. Pero bueno, el ejemplar que yo tengo es una compilación de 3 historias. Entre ellas se encuentra esta, La niebla. Tormenta eléctrica que trae consigo un extraño fenómeno, una niebla muy densa. Y nuestro protagonista, David, acompañado de su hijo, decide ir al supermercado para abastecerse de algunas cosas porque, bueno, la tormenta ha causado muchos trastornos en la zona y parece que en las próximas horas todo va a estar manga por hombro. Y es aquí cuando empieza la verdadera acción. Tanto David como su hijo y otros usuarios que están en el súper acaban encerrándose en él porque esa extraña niebla esconde algo que resulta letal para los humanos, ¿no? Cuando uno descubre las criaturas tan espeluznantes que van surgiendo de ella, es inevitable pensar que son seres de otro mundo, ¿no? Creo que esta no es la mejor obra de King. De hecho, hay segmentos que probablemente merecían una vuelta por parte del autor, pero aún así es una creación muy digna, con mucha herencia de Lovecraft y un terror que inquieta a muchos niveles. A mí lo que más me gustó de esta historia es el modo en que se relacionan los personajes, ¿no? La manera que tiene cada uno de soportar el miedo y, bueno, esa selección de emociones tan habituales en el trabajo de King, como la incertidumbre, la deslealtad, la fe radicalizada, ¿no? En ese sentido el relato es un 10. Pero, bueno, de todas formas, aquí está más presente la tensión que el terror per se. Hay un factor de misterio que impera sobre otros puntos de la trama. A lo mejor lo que más le resta realismo al relato son las descripciones de las criaturas, ¿no? Hay como un ritmo un tanto artificial a la hora de plantearlas, pero creo que la intención era generar caos, ¿no? Por la cantidad y la violencia de estos seres. Lo que pasa es que al final lo que se consigue es limitar un poco el realismo. En fin, el desenlace no me satisfizo para nada. Pienso que fue un poquillo descafeinado ese final abierto. Y por una vez, sin que sirva de precedente, me pareció mucho mejor el final que ofrece la película. De la película. Sí. A ver, que la peli también tiene sus cositas, ¿eh? Es un poco desatino en algunos tramos, pero el final sí me conquistó. Aún con todo, ¿recomiendo esta novela? Por supuesto. Es una historia que se lee rápido, es entretenida, una buena opción para cuando no contamos con demasiado tiempo y queremos mucho grafismo en escena. A ver, Papi King es Papi King, así que cualquier libro de King aquí va a ser recomendado, eso está claro. Yo me volví a leer este libro por segunda vez hace muy poquito. Sí, hace nada, ¿no? Y vamos, me encantó muchísimo. Y al principio venía como una especie como de nota del autor, que la he rescatado, porque es bastante curiosa, y es que Stephen King nos cuenta que cuando se publicó esta novela, él tenía 25 años de edad y su esposa tenía 23. Sí. Y ahora prepárate, Sarai, ¿eh? Vivían en una autocaravana, él trabajaba en una lavandería entre 50 y 60 horas a la semana y ganaba menos de $1 la hora. Su mujer estaba embarazada esperando su segundo hijo y, claro, él vendía normalmente, pues, este tipo de relatos lo vendía a revistas para sacarse unos dólares de más porque no llegaban a final de mes. O sea, fíjate tú. Eran unos aventureros, ¿no? Tenían un hijo y vivían en una autocaravana y dijeron, venga, vamos a tener otro. Vamos a tener otro, ¿no? A lo mejor no tenían dinero para preservativos. Es tener muy claros los objetivos en la vida, ¿no? Porque es evidente que King consiguió muchísimo, ¿no? A nivel profesional. Así que, bueno, quizá tengamos que tomar nota, no de tener más hijos de los que podemos mantener, ¿eh? Por favor. No, pero bueno, así como a Rowling le pasó algo parecido también, sí, que no tenía que recurrir a los servicios sociales, pues King tampoco iba muy bien. No, y además la infancia de King también estuvo marcada por, bueno, pues por las dificultades, ¿no? Su madre tampoco es que nadara en la abundancia, precisamente. No. Así que, bueno, digamos que
estuvo luchando mucho tiempo, ¿vale? Y al César lo que es del César, se lo ha currado como Dios. Así que, señores, esto es lo que pasa. A veces cuando uno trabaja obtiene recompensa. A veces no, pero a uno le gusta pensar en Stephen King como un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos de los primeros hombres en la luna a unos hombres perdidos por la nieve. Y es que la siguiente historia que yo traigo es una historia, bueno, sobre superación personal y sobre la amistad. Viene de la mano de Papi King. Ah, de un señor que no conocemos, es cierto, sí. Y el libro fue publicado en 2001 y es El cazador de sueños. Bueno, pues de género, pues terror y ciencia ficción. Es un libro que tiene 784 páginas. Yo me lo leí hace pues 20 años porque me lo leí justo cuando lo sacó. Me lo compré, lo vi y se me hizo una lectura un poquito... Bueno, no estaba, creo que es el primer libro más largo que leía cuando era joven. Y bueno, vámonos con la sinopsis. Nos encontramos, pues bueno, la ciudad ficticia Derry, que creo que todo el mundo conoce a día de hoy, en Maine. Pues tenemos la historia de 4 amigos cuyas vidas son alteradas al salvar a Douglas Dudich Cabell, un niño con síndrome de Down, de un ataque provocado por otros chicos de allí. Al crecer, pues los niños se van a vivir a diferentes ciudades y, bueno, tienen algo en común, se podría decir como un don que les ha dado Dudich, por así decirlo, y cada año pues se reúnen para ir a una excursión de caza. Y aquí, pues en el último año, la última en la que están, se encuentran pues con una invasión alienígena combatida por una facción del ejército a cargo del coronel Abraham Kurtz. Y bueno, pues a partir de aquí ya pues, se empieza a liar bastante. Parda, sí. Una curiosidad que, claro, yo esto cuando lo leí en su momento pues no lo sabía, ¿no? Y es que pues te aparece un personaje que se llama Bob Gray y que, bueno, digamos que es el nombre del extraterrestre invasor, pero que es también uno de los nombres de Pennywise, la novela de It. Que claro, yo cuando lo leí en su momento pues no había leído It y tampoco había leído muchas obras de Stephen King y claro, esto ahora ya es un añadido para volver. Pues sí, yo no lo he leído, no he leído El cazador de sueños, como otras tantas novelas de King, no tengo muchas cosas pendientes de King, pero bueno, claro, ahora me dices esto y uy, caray. ya es un añadido. Aquí nos encontramos, bueno, es un libro lleno de intriga, tiene una trama también bastante original. Algo que me gusta mucho de King pues es, digamos, la psicología de sus personajes, pero en esta historia da un paso más allá. Esto es lo que más recuerdo del libro, y es que nos adentramos dentro de la mente de un personaje. Y cuando digo entrar, o sea, no hablo de forma literal, es que entramos dentro del cerebro de un personaje y, o sea, es fascinante. O sea, ¿cómo te imaginas tú que es un cerebro? Pues o sea, no sé, lleno de circuitos, ¿no? De pequeños en este libro, pues Stephen King nos lo describe pues como un edificio lleno de archivadores. Y claro, en cada archivador están los recuerdos. Y bueno, no voy a decir más, pero vamos, es que me acuerdo... Qué flipante King, tío. Sí, me acuerdo perfectamente de esa imagen y ya te digo, hace más de 20 años que lo leí. Vi la película, en la película no se representa muy bien esa escena como en el libro. ¿Qué más te puedo decir de este libro? Bueno, algo que me decepcionó bastante es que el título original es Dreamcatcher, que una traducción literal sería como el atrapasueños, ¿no? Que es un objeto muy conocido, ¿no? Dentro de este mundo, ¿no? Y no tiene nada que ver con un cazador, ¿no? Que hasta en la portada, al menos del libro que yo tengo físico, de tapa dura, en la portada sale como un cazador y no tiene mucho que ver con el título. ¿Y la película original. le hace justicia a la historia o sucede como con todas las películas de King, que son un desastre? No le hace justicia. A mí no... De verdad, pero ¿qué pasa con las películas inspiradas en novelas de King? O sea, ¿a quién se le ocurre trasladar las historias de este hombre que tienen la mayoría de las veces un trasfondo tan espectacular y no sé, los ves las películas y dices, Dios mío, para alguien que habitualmente no lea, debe pensar que Stephen King escribe historias muy básicas y anodinas, ¿no? Y no tiene nada que ver con el mundo el universo de este hombre. En fin, El cazador de sueños ya la tenía pendiente desde antes, pero evidentemente... Primero va la invasión de los ultracuerpos, eso ya te lo digo. Vale. Y bueno, diré unos puntos positivos que aquí he tirado un poquito del recuerdo y bueno, me gustó mucho la transformación del bosque nevado como un escenario
pues un poco infernal, un poco místico, ¿no? Con el tema de los extraterrestres. Yo nunca había estado en la nieve cuando leí ese libro, ahora ya estoy acostumbrado, ¿no? pero lo encontré muy original, muy original. Luego los personajes pues son súper entrañables, es muy fácil encariñarse con ellos, la amistad que tienen, ¿no? Que bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En libros como It, el Club de los Perdedores, ¿no? Creo que sabe reflejar muy bien esto Stephen King en sus novelas. Sí. Y también la amistad, bueno, pues eso es conmovedora. En algunos momentos es muy emotiva y yo me acuerdo que estuve a punto de soltar la lágrima en un momento, pero no lo hice. No lo hice. Y bueno, el ritmo de la novela pues también me gustó mucho porque creo recordar que me lo leí en un mes y pico. Yo tampoco leía con tanta asiduidad como leo ahora. No, ahora mismo te dura eso, no sé, 2 tardes, más o menos. Pero vamos, que para ser tan largo me duró muy poco. Y bueno, los puntos negativos, pues bueno, lo del título, pues no me... Y luego, bueno, también recuerdo que tiene algunos elementos así bastante abstractos que me costó pillar. O sea, ya había momentos que me acuerdo que tenía que volver a leer la misma página, pero ya te digo, yo creo que se debía a mi juventud y no estaba preparado para leer un libro de estas características. Bueno, pues quizá va siendo hora también de dedicarle una vueltita nueva, ¿no? Sí, porque además lo tengo aquí, lo tengo en mi estantería, ha sobrevivido todas las mudanzas que he hecho. Bueno, es importante, además siendo de King, me imagino que lo tratarás con mucha dedicación, ¿no? Con mucho cuidadito. Pues bueno, El Cazador de Sueños. Sí que es verdad que el título no termina de trasladar un poco lo que es, ¿no? Porque yo cuando me dijiste El Cazador de Sueños, pensé, digo, este libro tiene extraterrestres, o sea, ¿qué nexo, ¿no? puede haber ahí, ¿no? Porque yo la verdad es que no terminaba de enlazarlo, ¿no? Pero bueno, sí, parece que a lo mejor es simplemente una mala elección de título, ¿no? Puede ser. Tampoco podemos decir que sea todo perfecto, ¿no? En la vida del señor King, ya está bien. Algún defecto tiene que tener este ser humano. Pero bueno, en original sería El Atrapasueños. Igualmente me sigue pareciendo un poco raro, ¿no? O sea, como concepto, ¿no? No sé, tengo que leerlo para comprenderlo. Claro, tampoco quiero hablar. No me tires de la lengua. No me destripes nada. Lo buscaré, lo leeré y te daré mi opinión sincera, tú sabes. Aunque ya sabes, yo también es verdad que tratándose de Papi King, a lo mejor no puedo ser... Bueno, pues yo voy allá con mi último, o mejor dicho, últimos, ¿vale? Y ahora van a entender por qué digo 2 en lugar de 1, que serían Desesperación y Posesión, de Stephen King. He leído varios libros de King este año, entre ellos se encuentran Pesadillas y Alucinaciones, con relatos muy chulos. Mientras escribo un particular modo de explicarnos cómo surge el King escritor y parte de su esencia humana también, leí Saco de Huesos, Maleficio, hice una relectura del Resplandor, pero me quedo con Posesión y Desesperación, que técnicamente son 2 libros, pero los junto en esta recomendación porque son 2 historias con elementos comunes. Y bueno, perdona que te corte. Sí, se unen las 2 portadas. Además los tengo en formato físico, o sea que sí, he hecho la prueba y sí. Pero quizá convenga empezar por el principio. Mira, año 96, Stephen King crea a una entidad maligna llamada Tuck. Y no se sabe muy bien por qué, pero se le ocurre hacer 2 novelas sobre este personaje tan malvado. Uno con la identidad de Richard Bachman y otro con la identidad de Stephen King. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que Desesperación es una novela súper violenta y perversa. Grosso modo, trata sobre un grupo de personas que acaban en manos de un policía terrible que con malas artes va capturando conductores en una carretera en un pueblo alejado, ¿no? que se llama Desesperación. Y este policía en realidad está poseído por una entidad muy oscura. Aquí King mezcla una serie de elementos. Por un lado están esos pobres que han acabado encerrados en una comisaría, aterrados porque no saben qué está pasando. Y por otro, hay una mina donde han fallecido varios trabajadores. Es de esta mina, de la profundidad, que aparece este demonio, Tuck, ¿no? Tiene intenciones maquiavélicas. Hay mucho caos en esta novela, un caos necesario para la historia, acaba de decir, y de pronto King se saca de la manga a un niño muy especial llamado David Carver, que tiene una fe en Dios desmesurada y se convierte en un salvador, ¿no? Hay muy buenas descripciones en esta novela. Había momentos en los que uno podía sentir algunas cosas como olores o tactos, ¿no? Es muy gráfico King aquí. Y, por supuesto, lo que siempre funciona en los libros de este autor, el desarrollo de personajes, ¿no? Creo que es el ingrediente fundamental de todas sus novelas. Y, bueno, después tendríamos Posesión, que se trata de una especie de cara B del mundo descrito en Desesperación.
Básicamente es otro relato de horror y sangre, pero en este caso se desarrolla en una calle, en un barrio de Ohio, y de pronto aparece una furgoneta dando tiros a diestro y siniestro y acabando con la vida de varios viandantes. Uno podría pensar que ese es el punto violento de la historia, pero nada más lejos. Tuck está de vuelta aquí y en este caso decide apropiarse del cuerpo de un niño autista, Seth Gehring. Es una virguería lo que hace con este personaje. Cómo traslada el horror que se vive en esa casa a través de él. Brutal, lo mejor del libro. Y bueno, King reutiliza los nombres de los personajes de la otra novela, aunque les da roles distintos. A mí este recurso me pareció increíble. Creo que hay que tener una creatividad desbordante para llegar a realizar 2 historias así. Y sinceramente me parece de los mejores trabajos que hizo King en esa década. Brutal, o sea, me encantó. Y mira que en esa década King, bueno, no sé exactamente cuántos libros hizo en la década de los 90, pero yo me atrevería a decir que esos 2 fueron 2 de los mejores que sacó. Es que fue una época un poco convulsa, ¿no? En King también. Sí, a ver, tiene unas épocas que, bueno, por temas privados y personales, pues le dieron mucha creatividad a algunas. Pero, por ejemplo, yo me leí primero Posesión, que me lo leí de adolescente, me lo compré por la portada porque me maravilló. Es que es preciosa, o sea... Y el libro de Desesperación me lo leí, pues, hará unos 4 o 5 años. Y cuando descubrí lo de los personajes, me volví a leer Posesión. Y me hizo mucha gracia porque digo, vale, pero son los mismos personajes, pero actúan de forma diferente, ¿no? Y... Genio, muy bueno. Es un genio. Papi King es un genio, si es que no hay duda ya de esto. No hay duda. Bueno, pues esos han sido nuestras 10 recomendaciones. Tienen lectura para rato. Además, yo este año, ahora estaba pensando, he leído menos libros que de costumbre, pero hay que decir que también he leído libros muy extensos. Y a lo mejor eso me ha sacado un poco de la dinámica de leer más ejemplares al mes, pero no me arrepiento de nada. ¿Vale? Hay muchos libros buenos, entre ellos estos 2. Desesperación, de hecho, es un buen libro. Sí, es un buen tacote. Bien. En este programa no hay día que no mencionemos Un trabajo del rey, de Papi King. Hoy toca hablar de Misery, una obra maestra que si no conocen ya están tardando en descubrir. Histórica en muchos sentidos, porque por una vez una adaptación cinematográfica de una novela de Stephen King fue digna, con Kathy Bates en el papel de Annie Wilkes y con James Caan como protagonista. Es cierto que el libro presenta algunas diferencias con el filme, pero uno llega a las mismas conclusiones cuando acaba de ver la película y más o menos los personajes están planteados como en la novela. ¿Y por qué traemos una historia como Misery al programa de libro sobre libro? Pues en esta historia tenemos a un escritor, a Paul Sheldon, que se avergüenza de las novelas que le han catapultado a la fama. Es una serie de novelas románticas con Misery como protagonista, personaje ingenuo que él detesta, pero eso que le ha procurado enorme fama y dinero. Paul está en un proceso rebelde, digamos, quiere mostrar al mundo que está capacitado para escribir algo de mayor calidad y al fin consigue terminar la saga de Misery con la intención de no tener que volver a escribir historias baratas nunca más. Se está desplazando en coche para entregar el manuscrito de una nueva historia a la editorial, cuando de pronto una monumental tormenta de nieve se cruza en su camino y acaba sufriendo un accidente. Y aquí es donde empieza la pesadilla de este pobre hombre, que es rescatado por Annie, una enfermera con graves problemas mentales. Ella lo acoge en su casa y atiende sus terribles heridas. Está gravemente lesionado en las piernas. Y bueno, Annie hace su función de enfermera primero desde la profesionalidad, pero aquí un detalle interesante, es una super mega fan de este autor, especialmente por ese personaje, por Misery. Hasta aquí uno puede pensar, oye, qué suerte tuvo este hombre de toparse con una enfermera que además lo tiene en un pedestal y quién mejor para cuidar de uno, ¿no? Error, porque ella está muy desequilibrada y viendo entre... Bueno, sí, no sé, es que de verdad el personaje es tremendo. En fin, ella encuentra entre las pertenencias de Paul Sheldon el último trabajo que ha escrito y le pide permiso para leerlo, ¿no? A ver, te han salvado la vida, ¿cómo le vas a negar eso, no? Pero Annie lo lee, no está conforme con este libro, le parece soez y muy alejado de lo que a ella le gusta, así que decide quemarlo y obligar al escritor a escribir una nueva historia de Misery. Entonces, yo me río porque, claro, uno lo piensa y, caray, los que hemos leído este trabajo sufrimos con Paul Sheldon esa... Es un agobio. Yo sufrí un agobio con este libro que mal lo pasé. O sea, hija de la fruta. Total, es tremendo, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la lectura se alternan 2 realidades, ¿no? La que está escribiendo Paul Sheldon
esa nueva entrega de Misery, y el tormento que está viviendo él mismo, ¿no? A manos de una perturbada. King hace un trabajo magistral, no solo con el personaje de Annie, que es terrorífico, sino con el de Paul Sheldon, porque a pesar de ser la víctima de esta historia, es un hombre un tanto arrogante, y eso genera emociones muy complejas en el lector, ¿no? Hay una parte racional de ti que entiende esa actitud de Paul Sheldon, caray, que lo tienen retenido contra su voluntad y además se encuentra bajo los cuidados de una señora que no está bien, no está en sus cabales, ¿no? Pero hay otra en la que nos posee una especie de síndrome de Estocolmo insoportable, y llegamos a sentir cierta lástima incluso por ella, por la psicópata. O sea, para mí eso demuestra la enorme capacidad de King de desarrollar los personajes, ¿no? Increíble. Luego la atmósfera de esta novela, que es muy agobiante, como tú apuntabas, y acertada, ¿no? El libro de terror autentiquísimo es una de mis novelas favoritas de Stephen King, así que por supuesto la recomiendo. Lo que no recomiendo es toparse con un fan como Annie Wilkes en la vida, de verdad. O sea, imagínense qué tortura. Yo no sé si habría aguantado tanto como el personaje de esta novela, ¿eh? No. Me gustó algo mucho de esta novela, que es que el personaje de ella, de Annie, no te llega a caer mal tampoco. O sea, no, por eso te digo. Está tan humanizado y bueno, te puedes llegar a poner en cierta medida, ¿no? en su lado, ¿no? Pero bueno, la llegas a comprender. Y eso me pareció tan fascinante de Claro, luego ya cuando avanza un poco más el desarrollo y llegamos al final, ahí es cuando ya dices, vale. Cuando tú abrazas ya al pobre hombre y piensas, por favor, que le salga bien la cosa a este tipo. Porque cuando no la merece. locura ya dices, vale, hasta aquí llegamos ya, ¿no? Pero al principio me sentía identificado un poco con ella, ¿no? Digo, a ver, yo me encuentro a George R. Martin, yo le obligo a acabar la novela, o sea... No, pero lo mejor de todo es que ella era como que, no, has terminado la saga de Misery, pero a mí esto no me convence, o sea, yo quiero que tú dejes de escribir esto que estás escribiendo ahora, que te crees que vas a tirar por aquí, y no, te obligo a que continúes la saga de Misery. Y él, pero ¿cómo voy a continuarla si he matado a Misery? O sea, sí. Y el tío empieza a escribir y es como, no puedo creer lo que estoy haciendo. Estoy sometido por dos partes. Por un lado, por esta señora que me tiene encerrado en esta habitación, y por otro, sometido a mi propio personaje, a ese que tanto detesto y que estoy obligado a seguir manteniendo vivo, ¿no? Es una ida de olla total. Bueno, me encantó. Creo que, bueno, es que claro, Stephen King, señores, no podemos decir más al respecto. Sí, deben de leerlo, ¿eh? Si no han leído Misery, es una lectura estupenda. Sí, yo muchas veces a gente que no ha leído Stephen King y me dice, ¿con qué libro puedo empezar? Siempre digo, si no te gusta el terror, Ojos de Dragón. Digo, si te gusta el terror, Misery. Digo, porque digo, es uno de sus mejores trabajos y digo, está muy bien, o sea, tiene momentos terroríficos la novela. Es horror psicológico a tope y una es simple, o sea, no hay ni extraterrestre ni fenómeno. No. O sea, es una cosa humana realmente, sí. ¿no? O sea, es un terror humano que podemos experimentar cualquiera, y espero que no, pero que está al alcance de... O sea, quiero decir, es algo que está ahí, es ¿no? algo... Sí, está ahí, exacto. Puede En pasar el caso de ella, ¿no? De Annie, es que hay personas con problemas como el que tiene Annie. En la sociedad coexistimos con gente así. Y nunca sabemos cómo van a arremeter, ¿no? Contra uno en un momento determinado. Ya. Venga, pues bueno, mi siguiente antología pertenece a un autor que tiene muchos libros de relatos. Algunos de ellos se titulan Las 4 estaciones, Skeleton Crew, Las 4 después de medianoche, Todo es eventual, 14 relatos oscuros, Todo oscuro, sin estrella. Vamos, que hay cientos de relatos por descubrir de este autor tan prolífico. ¿De quién diablos estoy hablando? Pues si todavía hay alguien que no ha sabido reconocerlo, les doy una pista. Aquí lo llamamos Papi King. Exacto, Stephen King, el rey del terror. Y específicamente les vengo a hablar del libro de Pesadillas y Alucinaciones, que fue escrito en 1993. Es un libro compuesto por 24 relatos de terror, aunque en España el libro se dividió en 2 tomos. Eso te iba a decir, yo lo tengo dividido. En España, claro, para sacar un poquito más de lana, pues lo dividimos en 2, ¿no? A continuación, pues voy a mencionar los relatos que más me gustaron y a ver si coincido contigo, Sarai, o con los nigromantes. El primero de ellos es el Cadillac de Dolan, que en inglés sería Dolan Cadillac. Guapísimo. Una mujer es testigo de un asesinato cometido por un mafioso, tras lo cual es asesinada. Su esposo planea una venganza que incluye enterrar el Cadillac del mafioso con él adentro. Este lo recuerdo muy chulo, muy chulo. Era así como muy cinematográfico y bastante ágil. Sí. Otro relato que recuerdo que tengo mucho cariño es Popsy, que en inglés sería
Popsy. Sheridan es un adicto al juego quien ha contraído una enorme deuda. Para pagarla secuestra a niños a petición de un mafioso. El niño que secuestra resulta ser un vampiro, al igual que su abuelito. Y bueno, pues el abuelito no está dispuesto a dejar que Sheridan huya con su nieto. Es maravilloso ese relato, ¿eh? Te da un rollete. Este está muy chulo también. Luego, Crece en ti, It Grows on You. La historia narra eventos relacionados con una misteriosa casa en Castle Rock y funciona como epílogo de la novela La tienda de los deseos malignos, que el libro este también está muy bien, de Stephen King, la novela. Y bueno, claro, yo cuando leí este relato todavía no había leído La tienda, pero claro, una vez que leí La tienda, volví a leer este relato cuando lo supe y entonces ya me cuadró muchísimo más todo. Y otro relato que tengo es Dentadura Parlante, Chocolate Cheat. En un alto en una ruta, Bill recibe de parte de un dependiente de una tienda una boca parlanchina, mientras duda si llevar o no a un autoestopista, ya que él fue asaltado por otro tiempo atrás. La verdad que este relato no es uno de mis preferidos, pero es uno que no puedo olvidar porque yo leí este libro en diciembre de 2012. Estaba haciendo un viaje con mi coche por toda Europa y me encontraba en un ferry de carga atravesando el mar Báltico. Pues bien, tuve que bajar a la bodega del ferry a recoger mi pasaporte y a que no adivinas qué me encontré en la diminuta escalera del acceso. No puedo creerlo. Una boca parlanchina. O sea, me pareció perturbador porque nunca había visto una en toda mi vida y justo leo el relato y ¡boom! ¿Sabes? Se materializa. O sea, te juro que pensaba que me iba a atacar. Y o sea, fue un evento que digo, esto no me puede estar ocurriendo, o sea, no sé, me dejó loquísimo, y nunca más he vuelto a encontrarme una boca parlanchina ni en tiendas, ni en souvenirs, o sea, no sé, fue algo muy loco, muy loco. Me estoy imaginando. Y siempre lo recuerdo así, o sea, pasé corriendo y todo, o sea, estaba solo. Y bueno, pues esas cosas suelen pasar cuando uno está solo. Y luego en la bodega, ¿sabes? Que estaba así medio oscuro, no había nadie, todo con coches, o sea... Vamos, muy Stephen King, ¿sí? Sí, muy Stephen King, digo, me voy a convertir en el protagonista. ¡No, socorro! Y bueno, para no extenderme tampoco, pues yo, el último relato es Parto en casa, Home Delivery. Maddie es una tímida e indecisa mujer que está embarazada y acaba de enviudar. Ella ve una isla cerca de la costa de Maine cuando una epidemia zombie se desata. Ella se prepara para afrontar, pues no solo lo que le viene con su estado, ¿no? Sino también para afrontar a los zombies. Así, y bueno, este relato, ahora no me sale, hebra de azafrán. Iba a decir hebra de canela, o sea, bueno, hacer un híbrido. A ver, aceptamos pulpo como animal de compañía. Sí. Relato de zombies por Stephen King. Esto fue una sorpresa porque, claro, yo no digo, ¿cuándo va este hombre ha escrito sobre vampiros, fantasmas, hombres lobo y zombies cuándo? Y claro, cuando leí este relato fue, wow, por fin. Es mi favorito de los volúmenes también. O sea, hay una imagen de, claro, de el ex marido de ella viniendo como zombie, caminando por el fondo marino. Sí. Esa imagen es brutal. Perturbadora a tope. Además, es también todos los pensamientos de ella, ¿no? Cómo se encuentra en ese estado tan vulnerable. Creo que fue muy acertado por parte de King escribirlo. Pues claro, lo que me gustó de ese relato es que, claro, están apartados y no hay zombies. O sea, escuchan las noticias, pero claro, es como una amenaza, ¿sabes? Como me recuerda un poco como la película primera de Tiburón de Spielberg. Sabes que hay un tiburón, pero no lo ves. Sí. Pues un poco algo parecido, ¿no? Jugaba mucho con eso, ¿no? Y luego ya al final ya es apoteósico. Pero eso tiene mucha magia también, cuando el terror se intuye, ¿no? Más claro, que... Crea una tensión que no te deja respirar tranquilo. El ejemplo de como un fallo, o de lo que tú consideras que es un fallo que puede estropear una película, en este caso, resulta que es el ingrediente que la hace tan especial, ¿no? Porque lo de Tiburón fue que todo digamos, el entramado del tiburón dejó de funcionar o no funcionaba como Spielberg quería. Por eso no se ve sino partes del tiburón.
Pero no sé, a mí eso me pareció una genialidad. De hecho, la siguiente parte, que no sé cómo se llama, bueno, igual es Tiburón 2 y ahora estoy aquí Es flipando. Tiburón 2. Sí, ¿no? Bueno, yo la No- conozco así. No tiene el mismo efecto que la primera, ¿no? No, y también se notaba que había un poco más de presupuesto, ¿no? Y ya salía más el tiburón robótico, por así decirlo. Pero no, ¿sabes? El jugar con esa tensión de te lo menciono. Pero es como con el libro de Dean Code de. Creo que. El superviviente, creo que es. No, superviviente no. Que bueno, que es lo mismo, que toda la introducción del libro sabes que algo pasa, pero no sabes lo que es. Y eso Sí. como lector te crea una tensión que dices, tengo que continuar porque tengo que saber qué es a lo que nos enfrentamos. Hostia, de ese libro hablábamos en el programa. Sí, hablamos, lo que ahora mismo no. Estoy con Stephen King, el superviviente es de Stephen King. ¿Es algo de blanco? ¿Puede ser? Te lo puedo buscar ahora mientras tú dices el siguiente, porque es que ahora voy a estar aquí todo el rato pensando. Dándole vuelta. Bueno, pues maravilloso Stephen King. Creo que ya no tenemos adjetivos para describir a este señor. Bueno, yo voy a continuar, si me lo permiten, voy a recomendar mi último libro. Espero que no el último de todos los que vaya a leer, sino el último de hoy. Papi King no podía faltar en un especial de Halloween. Así que enseguida me vino a la mente su novela Un saco de huesos. Libro publicado en 1998, con el que King trasciende los límites tradicionales del género y nos trae temas universales de pérdida, duelo, la naturaleza efímera de la memoria y el tiempo. Entonces, la novela es un ejemplo destacado de cómo King se involucra con el horror psicológico, además de lo sobrenatural, ¿no? Para crear un trabajo que yo considero enorme, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de qué va. Mike Noonan, un escritor de éxito, se encuentra en medio de una crisis creativa después de la muerte repentina de su esposa, Johanna, y buscando alivio y tal vez un nuevo comienzo, se retira a su cabaña en el lago llamada Sararrisa, en Derry, Maine, como no. Lo que comienza siendo un intento de sanar se convierte en una pesadilla de tensiones tanto humanas como sobrenaturales. Se ve arrastrado hacia el conflicto de una madre soltera, Matty, y su hija Kira, que están enfrentando la pérdida de su hogar a manos del rico y malévolo Max DeVore, ¿no? Bueno, la creación de personajes de este trabajo es espectacular. O sea, Mike Noonan me parece un protagonista difícil, lleno de matices, de contradicciones. No es solo un héroe que enfrenta a entidades sobrenaturales, sino también un hombre que está lidiando con el dolor y también la incertidumbre del futuro, ¿no? Porque este autor se encuentra en un bloqueo de escritor tremendo. Para mí es más que una historia de fantasmas, es un análisis bastante acertado de cómo nos marca la pérdida de un ser querido. Aunque bueno, este concepto está mucho mejor tratado en un cementerio de animales, pero como el programa va de casas encantadas y no de cementerios o gatos resucitados, nada, de hueso. Bueno, los fenómenos paranormales nos vamos a encontrar en Sararrisa. Primero, las visiones y pesadillas. El protagonista vive sueños tan vívidos y perturbadores que empiezas a cuestionarte la fiabilidad de las cosas que va contando, ¿no? Pero no son pesadillas sin más, sino que a medida que va avanzando la trama se va desentrañando un misterio súper jugoso. También hay sonidos como ruidos de pasos y objetos que se mueven por sí mismos. Esto ya es como una tónica, ¿no? En todas las historias de fantasmas. Hay un momento en que te sientes muy incómodo con estas cosas porque en la historia vas pasando de unas emociones a otras. Hay una intermitencia entre el horror y la vivencia del personaje. Y tú te ves de pronto inmerso en un ambiente raro, denso, con mucha hostilidad. Y luego están pues los fantasmas, ¿no? Aquí no se los usa únicamente para dar miedo, sino que están íntimamente vinculados a la historia y a los personajes del lugar, ¿no? Hay un fantasma en particular que funciona como una metáfora de los pecados que no han sido redimidos, que siempre regresan para atormentarte. Qué difícil es no hacer spoilers cuando se analiza. Pero bueno, a mí lo que más me gustó de esta novela, aparte de una escena en la que sale un personaje como en una mortaja, elevando los brazos y sacudiéndolos en plena noche, que me parece una atmósfera espectacular. No fueron tanto las escenas sobrenaturales, sino los temas que hay ahí, ¿no? En el trasfondo. Por ejemplo, la lucha entre Matty y su hija contra Max DeVore, que toca asuntos de poder, de clase, de hegemonía social, y también pues, cómo nosotros, la sociedad, podemos convertirnos en cómplices si callamos ante un acto injusto, ¿no? En fin, si no han leído Un saco de huesos, se están perdiendo una novela intensa y de calidad. Supongo que Naviru la ha leído. Sí, este libro no me lo tengo que apuntar porque lo he leído. Bueno, pues si te parece bien, vamos con el platino, con la medalla platino, con el libro que más lo he gozado este año.
Por cierto, este libro lo he leído, es la tercera vez que leo el libro. ¿De verdad? De verdad te lo digo, así que ponemos por aquí unos tambores. Y atención, es La Torre Oscura 7. Ah, bueno. Bueno. La Torre Oscura. Oh. Me he leído otra vez la saga por tercera vez. Y bueno, yo creo que este es el último libro, no es el final de la saga pues más ambiciosa de Stephen King. Porque es que, claro, el hombre no solo decidió escribir fantasía épica, sino mezclar western, terror, ciencia ficción y básicamente todo lo que tenía en la cabeza, porque ¿para qué conformarse con un género? Pues cuando puedes usar todos en un mismo libro, ¿no? Y bueno, pues si no estás familiarizado con la saga y no recuerdas pues nuestro programa 1x17 sagas literarias, pues no te preocupes, te cuento rápido de qué va La Torre Oscura. Pues todo gira en torno a Roland Deschain, un pistolero obsesionado con llegar a la Torre Oscura, la Torre Oscura es lo que da, digamos, el título a la saga completa. La Torre Oscura es el centro de todos los mundos y la solución a todos los problemas del multiverso, porque sí, Stephen King ya en 1980 y pico, cuando empezó a escribir esta saga, ya nos hablaba de multiversos, antes de que Marvel lo pusiera de moda en los últimos años. Pero claro, el camino de Roland no es fácil. Tanto él como su Catet es como la Scooby Band, ¿vale? En este libro pues se llama Catet. Pues se han enfrentado a todo tipo de monstruos, hombres, robots, trenes, psicópatas, vampiros, zombies, narcotraficantes, monstruos deformes. O sea, todos los enemigos que se te puedan ocurrir se han tenido que enfrentar Rolando y su Catet. Y en este último libro, pues Roland está a punto de alcanzar su destino, por fin, tras miles y miles y miles de páginas de lectura. Por fin parece que Roland va a llegar a la Torre Oscura. Pero, claro, no sin perder a alguno de sus miembros por el camino, porque si algo aprende uno leyendo esta saga es que King pues tiene el corazón de un Dungeon Master malvado, porque cuando te encariñas con un personaje, ¡pum! Tragedia. Bueno, hablemos del Catet. Eddie, Susana, Jake y Acho, pues el bichito, Acho es un bichito, ¿no? Muy adorable que los va acompañando. Que esto no es spoiler, pero bueno, tiene más valor que muchos humanos, por cierto. Y aquí, pues todos enfrentan su propio destino. Y cuando digo destino, pues me refiero a que King no tiene piedad. Este libro es como una montaña rusa emocional, o sea, subes, bajas, gritas, vuelves a subir, vuelves a bajar, probablemente de frustración por lo que estás leyendo, ¿no? Y la Torre Oscura en sí, pues ese gran misterio, ¿no? Porque claro, durante toda la saga uno se pregunta, ¿qué hay dentro de la torre? ¿Será una solución? ¿Será un troleo épico con el que King nos va a dejar rotos cuando lleguemos al final del libro? Yo prometo que cuando uno llega al final del libro se queda con la boca abierta. Puede que quieras lanzar el libro por la ventana, puede ser, pero en el buen sentido, cuidado, en el buen sentido, porque King logra algo único. Un final que encaja perfectamente. Un final que te rompe un poquito por dentro también. Y me atrevo a decir que es uno de los mejores finales que he leído en mi vida. Y no digo el mejor, ¿sabes? Para que no se me vea el plumero con Papi King. Pero de verdad, o sea, son muchas las sagas que me he terminado. Y terminar esta saga, yo te digo, por tercera vez que me he leído esta saga entera. Los primeros libros me los he leído más veces porque los últimos salieron a principios de los 2000. Pero es que me parece un cierre tan perfecto en todos los sentidos que claro, es que solo King lo puede decir. Eso sí, el final, aparte de épico, es doloroso. ¿Vale? Ya sea porque se acaba, ¿no? Después de tantas aventuras que has vivido, ¿no? Cerrar la última página y despedirte de ellos es, ¿sabes? Me toca repetir otra vez si quiero el viaje, ¿no? Si quiero volver a acompañarlos en toda. Porque al final es como despedirte de, ¿sabes? De viejos amigos, ¿sabes? Que han estado contigo durante mucho tiempo. ¡Ay! Ese suspiro creo que es muy representativo, Navi? Sí, a ver, yo creo que al final es una experiencia única y bueno, como dice King a lo largo de todo el libro, ¿no? El K, ¿no? Es el destino, ¿no? Que pues siempre gira como una rueda, ¿no? Y joder, es que de verdad La Torre Oscura, yo creo que para los amantes de Stephen King, La Torre Oscura es un must. Es un must, como se dice en inglés. Ponme la espalda, Sarai, ponme la espalda porque te vas a llevar a un latigazo.
Sí, Porque este sé que no lo has leído. No lo he leído. También es verdad que en su momento creo que te dije que lo iba a dejar como para lo último. Sí, para el final, cuando leyeras. Sí, cuando leyera todos los libros que tengo aquí. Sí, porque es recomendable leer Corazón en Atlántida, El misterio de Salem Lot, Ojos de Dragón. Sí. Y algunos libros más que, pues claro, giran en torno a la Torre Oscura. Y para entender la Torre Oscura en su magnitud, es mejor haber leído esos libros antes. Vale, bueno. Solo me faltaría el de Corazones en Atlántida. Pues mira, tú ya. medio trabajo lo tengo hecho. Vaya, pues. No, no sé, la verdad que no me esperaba un libro de King en este listado por tu parte. Hombre, sobre todo porque es una relectura, has hecho un poco de trampa, también tengo que decirte. Ya, pero es que cuando lo leí, es que sentí tantas cosas, me lloré y todo otra vez. Digo, ¿cómo puedo llorar por algo que ya sé lo que va a pasar? Bueno, pero pues eso pasa mucho. Sí. Y claro, esto lo leí en el club un club que estamos leyendo cronológicamente todo el libro de Stephen King. Claro, yo voy eligiendo ahí pues los que más me gustan, ¿no? Porque ya los he leído todos. Y claro, muchos de Andreu, por ejemplo, él también lo ha leído conmigo, ¿no? Muchos de los lectores tenían un poco de tirria a la Torre Oscura, porque sí que es verdad que los primeros libros son un poquito difíciles de leer. Pero en este último libro, la mayoría, o sea, el 90% de todas las personas que hemos leído La Torre Oscura se han reconciliado con La Torre Oscura y han dicho... ¿Por qué son difíciles de leer? ¿Por datos? Bueno, el primero es como un prólogo, todo el libro. Es como muy denso, o sea, no tiene los tres últimos son muy ágiles, son muy rítmicos, y los primeros son un poquito espesos. Claro, estamos hablando de que Stephen King lo escribió en sus primeros años, ¿sabes? Del primer libro al último, ya verás que claro, es un Stephen King totalmente diferente, tanto el ritmo como el hilo conductor de la historia, hay más diálogos, los personajes están como, no más perfilados, pero son como más entrañables de alguna manera. El catet se forma a partir del tercer libro. Entonces, claro, los primeros son como... Claro, tú te lees el primero y es como... ¡Uf! Pues si son así todos... Cuando te has leído todos los libros y lees el primero, ¿sabes? Ya tienes otros ojos. Es lo que yo decía cuando lo leíamos en grupo. Es que, claro, ahora mismo tenéis unos ojos que... No puedo decir... No, claro, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero... cuando uno termina la saga entera y relee el primero es como... Vale, ahora sí. Ahora sí que entiendo esto. Ahora entiendo esto. Ahora entiendo esto. Muy chulo. Cuadra. Imagino que tardarás aún unos años en leerte esta saga, pero bueno, yo estaré. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo tengo como propósito. También tengo que decir que no sé si van a ser los libros que más me gusten de King. Porque a mí me gusta un King muy determinado. Sí, ya, te gusta un King muy It. Me gusta muy Bachman. Me gusta King, el Richard Bachman, me gusta a mí. Así que digamos que no es un King tan comercial como el que suele gustarle a la mayoría, ¿no? Aún así hay muchos libros del King comercial que me gustan, o sea que tampoco... Pero bueno, sí, no prometo hacerlo este año, también te lo tengo que decir, pero sí, tengo propósito. Vale, pues medalla de platino del señor Naviru. Entonces, ¿es la saga completa lo que has puesto como medalla de platino? No, el último libro. Vale. El último libro, porque este año creo que este año hemos leído el 4, el 5, el 6 y el 7 hemos leído este año, creo, porque vamos por orden cronológico. ¿Cuántos libros tiene la serie? 7. Bueno, en verdad 8, porque Stephen King en 2012 escribió uno más, pero se ubica entre el tercero y el cuarto. Pues vamos con esta aventura de pequeños grandes personajes, Navi. Hemos hablado alguna vez de este autor en el programa, pero nada, una cosa mínima. El primer libro que traigo es El Resplandor y su autor, nuestro Papi King. ¿Por qué lo traemos al programa de niños protagonistas? ¿De qué va? Bueno, pues El Resplandor cuenta la historia de la familia Torrance, que pasa un invierno aislada en el enorme y siniestro hotel Overlook. Jack Torrance es el padre que ha aceptado trabajar como vigilante de temporada para intentar reconstruir su vida tras problemas de alcoholismo y también de violencia. Su mujer, Wendy, intenta mantener a la familia unida, y en el centro está Danny, que es su hijo de 5 años, un niño que posee un don psíquico al que la historia se refiere como el resplandor, que le permite percibir presencias, ver el pasado y el futuro, escuchar pensamientos y especialmente sentir la maldad que habita en el hotel. A medida que el aislamiento avanza, el Overlook empieza a manifestarse y a usar
la debilidad de Jack como vía para llegar a Dani. Y de alguna manera la novela se convierte en esa confrontación, ¿no? Del lugar maldito y un niño que puede verlo todo por sí mismo, ¿no? ¿Por qué lo he escogido para el programa? Bueno, suele recordarse esta historia por sus elementos de terror, ¿no? El Resplandor es una historia de estas siniestras, ¿no? Pero ante todo es una historia contada desde la perspectiva emocional de un niño. Y aquí Dani no es solo un protagonista infantil más, ¿no? Sino, a mí me parece la conciencia moral del libro, ¿no? Sí. Y es esa mirada natural que tiene la que te permite leer el terror de forma distinta, es más sensorial, más intuitiva. King lo usa al niño para trasladarte temas muy duros como la violencia doméstica, el miedo a los padres, el aislamiento emocional, y lo hace con una sensibilidad que no tendría el mismo impacto sin Dani, ¿no? Quizás esto sea lo mejor del libro, porque está utilizando la infancia como ese terreno vulnerable y a la vez no es una infancia desarmada, porque en realidad es muy poderosa, ¿no? En este caso. O sea, Dani tiene unas herramientas a su favor que ya quisiéramos muchos, ¿no? Al menos para mí el terror de esta novela no proviene del hotel y esas particularidades que tiene, sino que más bien pues, viene de la fragilidad de un pobre niño que asiste al deterioro de su familia, ¿no? Concretamente al de su padre, y lo que va a implicar esto de ahora en adelante para él, ¿no? O sea, esa sensación de abandono, de terror, de pánico por su carácter voluble, la inestabilidad, ¿no? A fin de cuentas. En cuanto a lo narrativo, El Resplandor mola por varios elementos, ¿no? Primero, el punto de vista múltiple, ¿no? Porque la historia pues te la dividen en las perspectivas de Jack, de Wendy y de Dani, pero son las experiencias del chaval las que aportan la información más inquietante, ¿no? Luego el lenguaje sensorial, porque King se esfuerza en que El Resplandor suene como lo vería un niño, con imágenes repentinas, los olores concretos, las voces interiores, ¿no? Con eso va consiguiendo que tú como lector experimentes todo lo sobrenatural desde pues, la visión infantil, ¿no? Y esto amplía mucho la sensación de horror. A mí me parece que el triunfo de esta novela se debió en gran medida a que el miedo que propone es muy psicológico, ¿no? O sea, aquí lo verdaderamente peligroso no son los fantasmas, y mira que los hay, ¿no? O sea, sino esa transformación de Jack, que deja de ser pues el protector que debería y se convierte en la mayor amenaza de Dani, ¿no? Y también tenemos que señalar ese aislamiento como una metáfora, porque el Overlook multiplica los miedos de cada personaje, pero en Dani esto se vuelve literariamente muy potente. O sea, él es un niño atrapado en un espacio que entiende mejor que los adultos, pero que no puede controlar, ¿eh? Y la metáfora es precisamente eso, ¿no? Lo que sucede en la mente de un niño cuando todo lo que hay a su alrededor, lo único que hace es aterrarle, ¿no? Me parece fascinante esta manera de trabajar de King, ¿vale? O sea, en El Resplandor la cosa salió por banda, ¿no? Para terminar, hablemos del perfil del niño protagonista, ¿no? Dani es sensible, muy, muy empático, superdotado a nivel emocional, con una inteligencia tremendamente intuitiva. O sea, vive a caballo entre el mundo real y el psíquico. Es vulnerable, pero no pasivo. Y sufre el efecto de su don. Y además un efecto doble, porque por un lado es un talento, ¿no? Pero también funciona como maldición, ¿no? Es una representación de la infancia que está expuesta a fuerza, en este caso, familiares o sobrenaturales, ¿no? Y todavía no las entiende, es decir, no tiene madurez suficiente para asimilarlas, ¿no? Dani carga con una responsabilidad que no le corresponde y que es capaz de ver demasiado mientras los adultos actúan como ciegos. Corona de oro para el señor King en esta historia, ¿no? O sea, sí, yo creo que hizo un trabajo, y además trata temas muy delicados en esta novela, ¿eh? Sí, porque sí. el maltrato infantil no es precisamente nada fácil de proyectar sin que entremos en ciertos lenguajes o en ciertas situaciones que son desagradables para un lector, ¿no? Y sin embargo tú ves a Dani en un punto determinado de la historia pues como alguien invencible, realmente, ¿no? Vamos, Resplandor, que me dejo llevar, ¿no? Ejemplo perfecto de cómo un niño puede sostener una novela de terror, ser el corazón emocional de la historia y ser el personaje que mejor entiende y enfrenta ese terror. O sea,
a mí me parece que esto cambia completamente la forma en que leemos una novela de este estilo, ¿sabes? O sea que el niño aquí tiene muchísimo sentido. Si no hubiera un Dani, no habría novela. Es necesario que haya un Dani. Y además con estas particularidades. Esta no te voy a decir si la has leído porque sé que sí. Así que nada, pues venga. Otro látigo que no te llevas. Y también yo. Recuerdo que me la leí en 2013 justo porque había salido Doctor Sleep, la continuación, Doctor Sueño. Sí. Y como hasta ahora hasta ese año no me había leído El Resplandor, digo, pues mira, este año me leo El Resplandor y me leo la segunda parte. Estoy hablando de 2013, ¿eh? Pero siendo fan de King, ¿no había sido uno de los primeros que leíste de él? No, mira, es curioso. No había caído en mis manos todavía. Bueno, la verdad que en cuanto a pandemias literarias, pues hemos visto un poco de todo. Las cosas como son, ¿no? Pero claro, aquí llega Stephen King y llega su hijo, Owen King. Y entre los dos yo creo que dicen, sujetadme el café, que aquí estamos nosotros. O sea, yo ahora vengo a hablar de Bellas Durmientes, ¿vale? Ok. O sea, una novela en la que encontramos, pues eso, una epidemia, una pandemia, llámalo X, ya, como quieras. El problema es que solo afecta a las mujeres. Ok. O sea, escucha esto, Sarai. O sea, en el momento en que las mujeres se duermen, ¿vale? No se vuelven a despertar. O sea, quedan envueltas en una especie de capullo, ¿no? Y entran como en un estado misterioso. Si alguien las intenta despertar a la fuerza, no voy a soltar spoilers, pero tranquilo, o sea, no las despiertes, ¿vale? Déjalas así, pero no se despiertan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en el mundo cada vez hay menos mujeres. O sea, a medida que van pasando los días, cada vez hay menos mujeres. Las mujeres que no quieren dormirse, pues imagínate, Red Bull, café, adrenalina, cocaína, o sea, de todo para no poder dormirse, porque saben que en el momento que cierren los ojos y se duerman, no se van a despertar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el mundo se queda literalmente en manos de los hombres. O sea, ¿qué puede salir mal? Pues todo. O sea, hombre, si falta un lado, evidentemente hay un desequilibrio, pues ¿no? Yo creo que en la historia de la humanidad, pues ya sabemos que los hombres, bueno, sin ese contrapeso que has indicado tú, qué curioso el argumento del libro, no sabía nada de eso. Es muy, muy fascinante, ¿no? Y claro, la premisa pandémica, yo creo que se hace algo muy interesante, ¿no? O sea, bueno, explorar cómo se reorganiza o se desorganiza, ¿no? Pues una sociedad, pues cuando desaparece la mitad de su población, no es una historia, pues, de hay un virus raro, ¿no? O es un experimento social a gran escala, o sea, no va por ahí. Además, al ser King padre e hijo, pues, tiene, digamos, ese toque clásico que sabemos nosotros, ¿no? De comunidad pequeña, ¿sabes? Al borde del colapso, tensiones internas, personajes superhumanos, psicología desarrollada, bueno, pues como solo King podría hacer, ¿no? Y lo que empieza como desconcierto, pues acaba convirtiéndose, pues imagínate, Sara, en paranoia, violencia, lucha de control, asesinatos, abuso de poder, o sea, escenas absolutamente terroríficas y exquisitas para los que vamos en terror. Pues claro, ya lo sabemos, ¿no? Pues en toda pandemia, pues siempre hay alguien, pues que decide que el verdadero problema no es la enfermedad, sino el vecino. O sea, yeah. y esto en Papi King, pues ya sabemos cómo funciona. O sea, también hay una pregunta de fondo muy potente, es ¿quién sostiene realmente el mundo cotidiano cuando todo funciona? ¿Y qué pasa cuando esa estructura desaparece de golpe, ¿no? Son temas que están muy bien desarrollados en esta novela. Es una novela larga, sí. A mí no me sobraron páginas. Yo he leído algunas reseñas en Instagram y en Goodreads de esta novela en la que no sale muy bien parada y a veces me pregunto, ¿hemos leído la misma obra? O sea, si eres amante de Papi King, vas a disfrutar de su obra. Es muy curioso porque tiene partes en las que yo identificaba que habían sido escritas por el hijo. O sea, me he leído ya tantas novelas de Papi King que yo ya sé por dónde van sus tiros. Y tiene momentos que digo, uy, esto no es de Papi King, esto es de su hijo. A mí me encantó la novela. No se me hizo larga en ningún momento. La vi súper original. Me falló un poquito la resolución final. Yo creo que ahí, no sé, a lo mejor había debate entre los dos y al final hicieron un final en que los dos quedaban satisfechos.
pero así en conjunto me gustó muchísimo y quedé súper satisfecho. Y esta es mi tercera recomendación. Y Sarai, no te la has leído, ¿verdad? No, este no me lo he leído. Sí, pero sí he visto muchas reseñas y es verdad lo que comentas, que hay quien de hecho, una de las últimas que he leído decían que era bastante aburrido el libro. Entonces, de hecho, o sea, ni siquiera sabía que iba de esto, porque me lo planteaban como un libro muy denso, al que le sobraban precisamente páginas, y ni le había prestado atención, pero claro, con lo que me estás contando, yo necesito leer esto. Yo lo encontré muy... Encontré algunos pasajes un poco en plan reminiscencia a la cúpula, en algunos personajes, en los arquetipos de algunos personajes, pero así en línea general a mí me encantó. O sea, yo lo vi súper original y claro, es que no te puedes encariñar de los personajes femeninos porque sabes que van a ir cayendo poco a poco. Ya. ¿Sabes? Pero luego es que la protagonista principal de la novela es una mujer. O sea, ahí lo dejo. Ahí lo dejo, no digo más. Aquí termina el programa en el que, bueno, hemos puesto todos los libros a lo largo de los 6 años que hemos recomendado de Stephen King y están ordenados de forma cronológica. Por eso hay veces que Sarai habla varias veces o lo hago yo, porque es como, bueno, como han ido saliendo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que hayan disfrutado del programa. Si han leído otro libro de Stephen King que no lo hayamos mencionado, nos lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Seguramente lo habremos leído, pero todavía no hemos tenido tiempo de recomendarlo. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos y volvemos en 2 semanas con un especial más y después ya sí que nos vamos de vacaciones. Un saludo y espero que estén disfrutando del verano, leyendo mucho, pero sobre todo siendo muy feliz. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!